mis amados hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios directamente. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 23. Vamos a leer hasta el 28. Vamos a estar hablando de la relación que puede tener nuestro Señor Jesucristo con este día que es llamado en la Biblia, ¿verdad?, el día del perdón, el día de la expiación o el día de la reconciliación, también llamado en hebreo Yom HaKippurim, ¿verdad? Esto es lo que significa este día, ¿verdad?, tan especial, en el cual el día de hoy nosotros estamos conmemorando para nuestro Padre Celestial. Recordémonos, hermano, que esta es parte de las fiestas solemnes del Señor, y esta era una santa convocación. ¿Cuándo se hacía esta santa convocación? Se hacía a los 10 días del mes séptimo. Entonces, mis amados hermanos, tenemos nosotros como creyentes en nuestro Señor, ¿verdad?, en nuestro Mesías, el poder conmemorar, ¿verdad?, estas festividades. Claro que esta no es una fiesta como las otras fiestas que hemos tenido, como Yom Teruah, que es el día de la trompeta, ¿verdad?, Pentecostés, o también Pesach, ¿verdad?, o panes sin levadura, sino que esta es una fiesta muy especial en el sentido, y es que cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, eso es un día especial. El pueblo de Israel se reunía una vez al año, ¿verdad?, en el día 10 del séptimo mes. ¿Para qué? Para expiar el pecado del pueblo. El sumo sacerdote entraba una vez al tabernáculo, al lugar santísimo, ¿verdad?, primeramente para expiar el pecado de él, ¿verdad?, como persona, como sumo sacerdote, y posteriormente expiar el pecado de todo el pueblo. El día de hoy, mis amados hermanos, vamos a ver la relación que tiene este día tan especial llamado, como le hemos dicho en hebreo, Yom HaKippurim, que puede traducirse como día de la expiación o día de la reconciliación. Y, mis amados hermanos, vamos a ver qué parte tan importante nos habla el Nuevo Testamento para que nosotros podamos comprender este día también. Así que vamos al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 23. Vamos a leer, ¿verdad?, la palabra del Señor en el nombre de nuestro Mesías, y dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera en que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Vamos a orar. Padre, agradecidos estamos, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque nos complementas a través de las lecturas en el Nuevo Testamento, Señor, lo que podamos aprender, Señor, de esta conmemoración, de esta santa convocación, Padre Celestial, en el cual todo el pueblo se reunía, Señor, para pedir un año más de perdón. Pero gracias a nuestro Mesías que murió y fue sacrificado por nuestros pecados, ya no hay necesidad de presentar en un santuario, en un tabernáculo, lo que son los sacrificios, sino que el sacrificio perfecto ha sido el de nuestro Mesías y el que nos ha reconciliado para con Dios. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, es
es importantísimo el libro de Hebreos. No sé cuántos hemos leído el libro de Hebreos detenidamente, y qué importante, hermano, es saber que el libro de Hebreos me da una explicación bastante extensa en cuanto a la relación que tenía aquel día, ¿verdad? Cuando hablo de aquel día, estamos hablando del día en el cual el sumo sacerdote se presentaba una vez para el perdón de los pecados por él mismo, pero también por el pueblo. Una vez se presentaba, hasta el siguiente año, nuevamente a los 10 días del séptimo mes, se realizaba nuevamente esta reunión, esta santa convocación para el perdón del pecado del pueblo. Pero, mis amados hermanos, ahora bien, ¿qué relación tiene para con nosotros, para con Cristo Jesús? ¿Verdad? Para nuestro Mesías, para con nuestro Señor. Y dice la palabra del Señor en el 23. Leemos todos y dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Estamos hablando, mis amados hermanos, acá de una situación bien importante, y es que recordémonos que el santuario o el tabernáculo era una copia del celestial. O sea que si nosotros vemos, hermano, el tabernáculo de reunión que había en el Antiguo Testamento, podemos ver, mis amados hermanos, que es una copia del celestial. Así que, mis amados hermanos, también el Señor nos revela o nos muestra que las cosas que miramos nosotros acá, terrenales, están también expuestas en lo celestial. Y dice la palabra de Dios: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿Qué quiere decir esto? Cuando muere nuestro Señor Jesucristo y es presentado como el Cordero que quita el pecado del mundo, no se presentó en el santuario hecho de mano de hombre. O sea, ¿qué quiere decir esto? No se presentó en el santuario o en el tabernáculo que fueron hechos por los levitas, por todo el pueblo de Israel, que unió dio ofrendas para poder levantar el tabernáculo. Pero, mis amados hermanos, viene acá y nuestro Señor Jesucristo no entró en ese tabernáculo hecho de manos, sino que el Señor entra, dice la palabra de Dios, el 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Nuestro Señor representa el sumo sacerdote, pero también, aparte de presentarse él como sumo sacerdote, también él fue el sacrificio expiatorio. ¿Qué quiere decir expiatorio? El que perdona. Fue el sacrificio que perdonó nuestros pecados, que perdonó nuestra deuda. Entonces, mis amados hermanos, no entró al hecho de mano, sino que fue al celestial, que fue, dice, mis amados hermanos, una figura del verdadero, al cual nuestro Señor entró, ¿verdad?, para presentarse delante de Dios como el sumo sacerdote. Dice la palabra de Dios. Quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 8, versículo 1. Leemos ahí, mis amados hermanos, lo tenemos. Hebreos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no de hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentase la ofrenda según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores
promesas. ¿Hablando de quién? Hablando de nuestro Mesías, ¿verdad? En el cual ya no se presentó Él como en un tabernáculo hecho de mano, sino que se presentó a un tabernáculo celestial. Y Él, hermano, reemplazó al sacerdocio levítico que había hecho por hombre. Ahora Él es nuestro sumo sacerdote. Amén. Así que ya no hay necesidad, hermano, de tener sacerdocios levíticos. ¿Para qué? Para que presentase sacrificio en el santuario o en el tabernáculo. Sino que, como vamos a leer más adelante, ya no hay necesidad de ir muchas veces o que nuestro Señor Jesucristo hubiese hecho su sacrificio expiatorio muchas veces, sino que Él lo hizo de una vez y para siempre. Vamos nuevamente a Hebreos capítulo 9, versículo 25. ¿Lo tenemos ahí, hermano? Amén. Dice la palabra del Señor. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Por qué? El Señor acá en Hebreos nos está diciendo que no entró al lugar santísimo o el tabernáculo celestial para ofrecerse muchas veces, ¿verdad? Como el sumo sacerdote terrenal lo hacía, sino que, mis amados hermanos, y lo hacía una vez al año y con sangre, ¿qué dice? Ajena. ¿Qué quiere decir? Recuerdes, hermano, que correcto, había sacrificio de animales y esa sangre de ese animalito era la que, hermano, perdonaba el pecado o expiaba el pecado, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, y esto lo tenían que hacer todos los años para poder expiar el pecado. Recordémonos, como dice la palabra de nuestro Señor, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, bueno, seguimos más adelante, dice el 26. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, ¿y qué dice, hermano? Para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Él mismo se tuvo que sacrificar. Él mismo se sacrificó para quitar el pecado de en medio de nosotros. El día de Yom HaKippurim, o el día del perdón, o el día de la expiación, o de la reconciliación, nos sirve ¿para qué? Nos sirve para que recordemos, hermano, que ese sacrificio que nuestro Señor hizo para nosotros fue una vez y para siempre. Ahora sí, quitando el Señor todos aquellos sacrificios que se hacían en el santuario hecho por hombre, o en el tabernáculo hecho por hombre. Ahora el sacrificio valedero es ¿de quién? Es el de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el sacrificio que vale hasta el día de hoy, ¿verdad? Desde que Él se sacrificó hasta el día de hoy y los años que falten, ¿verdad? Hasta que Él venga, ese sacrificio, hermano, va a expiar el pecado del pueblo. ¿Pero cuál pueblo? Al pueblo que se arrepiente. No aquel, hermano, que quiere seguir viviendo en desobediencia para con Dios, que quiere seguir rompiendo los mandamientos de Dios. No, para él no, porque él quiere seguir viviendo en libertinaje, en el pecado, en el mundo. Y acordémonos, como dice la palabra de Dios ahí en Santiago, que aquel que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. Así que, mis amados hermanos, el perdón se le da a aquel que se arrepiente. ¿Está conmigo? Amén. El perdón se le da al que se arrepiente. Al que no se arrepiente, la expiación no funciona.
porque tiene que venir con un corazón sincero, tiene que venir con un corazón arrepentido para que ese sacrificio sea valedero. En el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que pasaba? Pasaba que muchas veces la persona iba a ofrecer el sacrificio, pero de nada le servía porque venía no con un corazón arrepentido, lo hacía como un ritual nada más, pero no había en él el quererse arrepentir de lo que estaba haciendo. Lo mismo pasa con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted y yo no venimos con un corazón arrepentido, desobediente, que reconocer la desobediencia que tenemos delante de Dios, el Señor no nos puede perdonar. Tiene que haber arrepentimiento de nosotros. Por eso él mucho habla acerca de qué es lo que vino a predicar. ¿Qué vino a predicar? Vamos a ver qué es lo que él vino a compartirnos y qué vino a predicar. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo. No me vaya a perder el texto que tenemos. Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo capítulo 4, versículo 17. Muchos dicen, no, es que el Señor vino a predicar el amor, ¿verdad? El amor a Dios. No, ¿qué es lo que exactamente vino a predicar nuestro Señor? Dice la palabra de Dios en Mateo 4:17. Si ya lo tienen, me dice un fuerte amén. Amén, lo tenemos y dice la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué dice, hermano? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Arrepentimiento. Arrepentimiento, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué importante es, mis amados hermanos, que usted y yo podamos tomar en cuenta estas cosas. El poder arrepentirnos, ¿verdad?, de nuestros pecados. ¿Por qué, mis amados hermanos? Para que el sacrificio expiatorio de nuestro Señor, ¿verdad?, sea valedero, o sea, mis amados hermanos, un sacrificio perfecto. ¿Para quién? Para aquel que sea arrepentido. Vamos nuevamente a Hebreos capítulo 9. Vamos nuevamente a Hebreos capítulo 9. Versículo 27. Hebreos 9:27. Leemos la palabra del Señor y dice: y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, mis amados hermanos, acordémonos que si usted y yo no nos hemos arrepentido, hay un juicio también. Hay un juicio. Unos van a ir a vida eterna, pero otros van a ir a condenación. ¿Quiénes van a condenación? Los que no se arrepintieron. ¿Quiénes van a vida eterna? Aquellos que se arrepintieron y cambiaron su modo de vida, siguieron el parámetro que el Señor dejó en las Escrituras. Dice el apóstol Pablo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. El apóstol Pablo, ¿verdad?, imitaba a Cristo. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros? También imitar a Cristo. ¿En qué? En su obediencia. Eso es lo que quiere enseñar el apóstol Pablo, en la obediencia. Si el Señor fue obediente hasta la muerte, hermano, ¿qué debemos de hacer nosotros también? Obedecer también hasta la muerte, porque después de la muerte va a venir un juicio, y este juicio, mis amados hermanos, a unos va a ser para bien y a otros va a ser para mal, ¿sí? ¿Y cuándo se va a llevar a cabo este juicio? Cuando Él venga, porque Él va a venir a presentarse, hermano,
ya no con relación al pecado. ¿Por qué? Porque Él ya vino y expió el pecado. Ahora se va a presentar como nuestro juez. ¿En qué momento? Cuando Él venga. Quiero que vaya conmigo a Mateo. Vamos nuevamente a Mateo, no me voy a perder Hebreos. Mateo capítulo 25, versículo 31. A muchos no les gusta eso, hermanos, porque generalmente la mayoría predica un Dios de amor, un Dios que todo lo perdona, un Dios que no me va a dejar ir al infierno. Pero en realidad, mis amados hermanos, el Señor va a venir a hacer un justo juicio. Amén. ¿Y para quiénes va a ser? Para aquellos que caminen conforme a la voluntad de Él. ¿Se recuerda que dice ahí en Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará del reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad? Y la voluntad de Él es vivir en obediencia bajo la palabra de Dios, bajo sus mandamientos. Y dice el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Y apartará los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y vamos a ver acá. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel me disteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Respondiera el rey y le dirá: de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Estas son las personas que buscaron arrepentimiento y que empezaron a hacer la voluntad de Dios. Vamos al 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados por el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo o en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo: cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo: de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos, ¿a dónde, hermano? A la vida eterna. Por eso, mis amados hermanos, allá en Hebreo dice, ¿verdad?, que después que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Claro, vamos a morir todos, pero nos vamos a levantar en la resurrección. Unos para resurrección, para vida eterna, y otros para la muerte, para condenación. Así que, mis amados hermanos, Yom HaKippurim no es un día cualquiera. Yom HaKippurim es un día especial porque es el día en el cual estamos buscando el arrepentimiento, de dejar aquellas cosas, de limpiarnos, ¿verdad?, nuestro ser, de limpiar todo nuestro interior de aquellas cosas que nos contaminan, de aquellas cosas que nos dañan, de aquellas cosas que sabemos que están mal y que quizás por nuestra arrogancia, por nuestra soberbia, no queremos cambiar. Pero es necesario, hermano, que nosotros cambiemos, que nos transformemos. Dice el Señor que todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cuándo? Cuando le damos la oportunidad al Señor que entre a nuestra vida, que transforme nuestra vida, pero solo en quién va a trabajar, en aquel que busque el arrepentimiento.
Y es necesario, hermano, este día, hermano, aparte de que está el ayuno, ¿verdad? El ayuno es bien importante, ¿verdad? Pero lo más importante es que usted y yo busquemos arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Qué es pecado? Es transgresión de los mandamientos de Dios. Así que, mis amados hermanos, nosotros debemos de arrepentirnos de seguir transgrediendo los mandamientos de Dios. Y si usted sabe que hay un mandamiento que lo está transgrediendo, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Arrepentirnos y ya no volver a hacerlo. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque la misma Biblia, muchas veces, la Biblia misma condena a la persona que aún sabiendo la verdad y lo hace, pues es como que estuviera pisoteando la sangre de Cristo o estuviera despreciando la sangre de Cristo. Vamos nuevamente a Hebreos, que es ahí donde vamos a hablar de esta parte tan fundamental, hermano, que no veamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como algo cualquiera, hermano. Quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 10, versículo 26. 10, 26. ¿Ya lo tienen? Me dice un fuerte amén. 10, 26. Hebreos 10, 26. Miren lo que dice. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si usted sabe que eso es pecado y usted y yo lo seguimos haciendo, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué quiere decir? Que el sacrificio de Cristo no nos va a exonerar de ese pecado que voluntariamente lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que necesitamos? Es arrepentirnos. Decirle, Señor, me arrepiento, aunque yo conocía que yo estoy haciendo ese pecado y lo estoy haciendo deliberadamente, ya no lo quiero hacer. Pero necesitamos la ayuda del Espíritu de Santidad. ¿Para qué? Para que nos ayude y nos fortalezca para transformar nuestra vida. Miren qué pasa después. ¿Qué pasa con aquellos que están pecando deliberadamente? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Oigan 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Ay, hermano, eso es complicado. ¿Por qué? Porque el Señor mismo nos está diciendo: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotare al Hijo de Dios? O sea que cuando usted y yo estamos pecando deliberadamente, sabiendo la verdad, es como que estemos pisoteando a nuestro Señor Jesucristo. Usted le está pegando. Usted está viendo de menos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor nos manda a vivir en obediencia. Dice, quiero que vaya a Primera de Juan. A Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 hasta el 6. Muchos dicen: no, si yo conozco al Señor, si yo amo al Señor. No, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Quién es el que conoce al Señor? Porque podemos decir: yo conozco a Dios del diente al labio, pero lo que el Señor más anhela no es que lo digamos de diente al labio, sino que lo practiquemos. Dice la palabra de Dios, Primera de Juan 2, 3 hasta el versículo 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él.
Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Entonces, mis amados hermanos, el día de Yom HaKippurim, o el día del perdón, es para que recapacitemos y veamos atrás qué es lo que hemos hecho y que podamos cambiar esas cosas, hermano, que estamos haciendo mal y sabemos que están mal. Tenemos una gran tarea. Yom HaKippurim es quizás el día más especial de todas las fiestas solemnes de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque si no hay reconciliación, quiere decir que seguimos enemistados con Dios. ¿Cuánto queremos seguir enemistados con Dios, hermano? Yo creo que nadie. Nadie quiere seguir enemistado con Dios. Es por eso que el Señor nos da este medio. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos reconciliar con Dios, pero debemos de arrepentirnos. Si usted y yo no lo hacemos, de nada sirve que usted ayune, que usted haga tantas cosas que podemos hacer, si no hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Si no queremos cambiar para nuestro Señor. Y este tiempo, hermano, es especial. Este tiempo es el más maravilloso, porque es el día en el cual nos acercamos a Dios y le decimos: Señor, perdóname, perdóname. Así como hizo David. Quiero que vaya conmigo a Salmo 51, un precioso salmo, hermano, donde podemos ver a un David arrepentido, ¿verdad? Después que se llegó a Betsabé. 51:1. ¿Lo tenemos? Salmo 51:1. Amén. Leemos la palabra del Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios. Esto es lo más importante, hermano. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esa es una oración de una persona que está arrepentida. Porque quiere, no le está diciendo: no, Señor, yo te prometo que yo. No, le está diciendo: yo quiero que tú, Señor, me limpies. Yo quiero, Señor, que tú me laves. Yo quiero que tú, Señor, me purifiques. Que me cambies. O sea, nosotros no lo vamos a hacer. ¿A quién debemos de orar para que nos ayude? Es Dios. Dígale: Señor, yo me arrepiento, yo quiero cambiar, yo quiero transformar mi vida. Yo no quiero ser ese viejo hombre, esa vieja mujer. Pero no lo diga que usted lo va a hacer. Digámosle que el Señor nos ayude. Porque es el único que nos puede ayudar. Nosotros no lo vamos a poder alcanzar. Nosotros no lo vamos a hacer. Con nuestras fuerzas no vamos a poder. El que nos va a ayudar es
nuestro Señor, pero debemos de orarle a Él para que Él nos ayude, nos limpie, como dice aquí, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Está diciendo, tú Señor purifícame, tú Señor lávame. Pero si nosotros vemos como inmunda la sangre de Cristo, seguimos y seguimos en nuestras rebeliones y no confesamos en arrepentimiento nuestros pecados para con Dios, no vale la pena Yom HaKippurim. Yom HaKippurim no tiene sentido si nosotros no venimos en arrepentimiento, porque eso es lo que quiere el Señor, que vivamos en arrepentimiento, que estemos constantemente en ese arrepentimiento. Si no, el sacrificio de nuestro Señor va a ser en vano. Él se vino a sacrificar y ¿sabe qué va a pasar? Muchos van a morir porque no quisieron reconciliarse con Dios, porque no quisieron arrepentirse, porque quieren vivir la vida como cada quien quiere vivirla y no conforme al mandamiento de Dios. Muchos dicen que la Biblia es un libro anticuado, que este libro, hermano, era para los de antes, pero hoy el mundo es diferente, ya la Biblia no cabe en el mundo de hoy, fíjese. Para muchos la Biblia ya no cabe en el mundo de hoy. Pero la palabra de Dios, hermano, es para el ayer, para el hoy y para el futuro. La palabra de Dios no cambia, hermano. El que cambia es el ser humano. El que cambia, hermano, es aquel que desvía a las personas de la verdad. Y la verdad está aquí en su palabra. Mis amados hermanos, Yom HaKippurim es algo muy especial. Este día, hermano, hoy a las 6 de la tarde comenzó Yom HaKippurim. Este día, hermano, es el día en el cual usted y yo debemos de buscar, de decirle al Señor, me arrepiento, pero no arrepentimiento de diente al labio. Me arrepiento, Señor, no quiero seguir, pero ayúdame, Señor, porque en mis fuerzas yo no puedo hacer. Necesito del Espíritu de santidad para pelear esta batalla. Yo solo no puedo hacerlo. Así que si usted cree que usted solo lo puede hacer, estamos equivocados. Tenemos, hermano, una batalla que pelear, hermano, pero va a ser en las fuerzas de nuestro Señor. No va a ser con nuestras fuerzas. Y eso téngalo por seguro, hermano. No va a ser con nuestras fuerzas, sino que va a ser con las fuerzas de nuestro Señor. Vamos más adelante, hoy vamos a Hebreos nuevamente, donde estábamos, hermano. Amén. Dice la palabra del Señor. Vamos ahora al 10:1. Vamos a leer una buena porción de esto, porque yo necesito, hermano, que esto nos quede bien claro. Que nos quede bien claro, que entendamos, hermano, que estos textos que están en Hebreos, hermano, nos están dando la transición del pacto que se hacía, ¿verdad? O de la expiación que se hacía allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Al pacto nuevo, ¿verdad? O pacto renovado que hay el día de hoy con nuestro Señor Jesucristo. Dice el 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste ni te agradaron. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad,
quita lo primero para establecer esto último. Aquí está la clave en este versículo. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué quiere decir? Quita de la parte, no es que dice va a quitar la ley, no, o va a quitar los mandamientos, no. Va a quitar la parte que se hacían de los sacrificios expiatorios en el santuario. Y va a establecer esto, ¿qué dice? Último. ¿Y cuál es esto último? Si no es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. ¿Está conmigo? Este versículo es clave porque esta es la transición de quitar aquellas sacrificios de toros, de machos cabríos, y se quita eso. Ahora, ¿qué es lo que viene? Establece esto último. ¿Cuál es? El sacrificio de nuestro Mesías para nuestro perdón. No sé si estamos bien hasta ahí, hermano. Aquello quedó como la palabra que generalmente la gente utiliza, abolido. Aquello se quitó. Pero se estableció esto primero. Dice esto último, perdón. El 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez. ¿Cuál es esto último? Esa ofrenda, ese sacrificio que el Señor hizo una vez y para siempre. Y mire qué dice. Vamos al versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto y para siempre, y los santificó. ¿Qué quiere decir? Los apartó. Están apartados. Y viene algo bien importante. Y nos atestigua, versículo 15, lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿En qué consiste ese pacto? Consiste en que va a poner las leyes, hermanos, sus mandamientos, ¿en dónde dice? En sus corazones y en sus mentes. Aquí botamos aquella idea que dice la gente, es que como el Señor vino a cumplir la ley, nosotros ya no tenemos que cumplir la ley. El pacto nuevo o el pacto renovado, ¿en qué consiste? Consiste en que Él va a poner esas leyes que dio allá, las va a poner en nuestros corazones y las va a poner en nuestra mente. Eso quiere decir que la ley no está abolida. Lo único que quitó fue el sacrificio que se hacía de toros y machos cabríos por este último sacrificio. ¿Y cuál es? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está todo. No hay donde perderse. Pero las leyes, los mandamientos que restan, esos siguen vigentes. Esos están todavía. Y por ende, hermano, este pacto que el Señor hace con nosotros, hermano, de poner sus mandamientos en nuestros corazones y en nuestra mente, solo es dado a aquel que el Espíritu Santo ha entrado en su vida. Aquel que dice, no es que el Espíritu Santo está dentro de mí, pero vive en desobediencia y no guardando los mandamientos, es mentiroso. ¿Por qué? Porque no está guardando los mandamientos. No está perseverando en guardar los mandamientos. Y nosotros debemos de perseverar en guardar los mandamientos. Y eso es, mis amados hermanos, querer vivir en obediencia, amando al Padre, amando a nuestro Creador. Si usted y yo el día de hoy estamos guardando
o perseverando en guardar los mandamientos es por amor al Padre. Porque el que me justifica ha sido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Aclaro esto, ¿por qué? Porque muchos dicen, es que usted guarda los mandamientos para salvación. En ningún momento he hablado de eso. Los mandamientos se guardan o se obedecen por amor al Padre, por amor a nuestro Creador. Y la misma palabra lo habla en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si lo amamos a Él. Y no está diciendo el texto para que se salve, no, porque la salvación, hermano, es dada por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué debemos después de haberle recibido a Él? Vivir en santidad, apartados para Él, alejados del mundo. Y eso es lo que quiere el Señor. Un pueblo, hermano, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que quiere el Señor, que nos apartemos del mundo. Pero si usted y yo no nos arrepentimos en esta noche, no vamos a poder cambiar nada. Vamos a seguir viviendo una vida en desobediencia. Y allá en Deuteronomios nos da el Señor una gran clase, por no decir una gran cátedra, en cuanto a aquel que vive en obediencia va a tener bendición y el que vive en desobediencia va a caer maldiciones. Ahí está en Deuteronomio, en la misma palabra que usted y yo tenemos. Ahí está escrito. Si usted ignora eso, hermano, está ignorando buena parte de lo que el Señor quiere para usted y para mí acá en la tierra. Y posteriormente, después que resucitemos y podamos, ya sea aquel que quiere condenarse o aquel que quiere estar con Él en vida eterna con Él. Así que, mis amados hermanos, Yom HaKippurim, hermano, es importantísimo. Tómelo en cuenta, no lo vea que es un día cualquiera. El día de hoy, hermano, empezamos el día de Yom HaKippurim y termina a las 6 de la tarde de este próximo, del día de mañana, que es día viernes, ¿verdad? Termina este día de Yom HaKippurim. Así que acerquémonos a Dios, ore a Dios, tome el tiempo de tener una relación, establecer una comunión con Dios y dígale, Señor, yo solo no puedo, yo necesito de tu ayuda, Señor. Ayúdame, porque en mis fuerzas no lo voy a poder hacer. Necesitamos la ayuda de nuestro Padre Celestial para que podamos caminar como Él anduvo. Y dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Regale una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar.